Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 14 del libro del profeta Ezequiel, del versículo 1 al 11 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El destino de los hipócritas buscadores de Jehová. El destino de los hipócritas buscadores de Jehová. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a la lectura primero en la Nueva Traducción, en la Reina Valera 60, capítulo 14, versículos 1 al 11. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Ahora vamos a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente, misma porción, capítulo 14, versículos 1 al 11. Después me visitaron algunos de los líderes de Israel mientras estaban sentados conmigo. Recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles: esto dice el Señor soberano. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado, y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Por tanto, diles a los israelitas: esto dice el Señor soberano. Arrepiéntanse y abandonen sus ídolos, y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo, el Señor, le responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón, así caen en pecado, y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré que de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Tanto los falsos profetas como quienes los consultan serán castigados por sus pecados. De este modo los israelitas aprenderán a no alejarse de mí y por tanto a no contaminarse con el pecado. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Vemos aquí la amenaza contra estos falsos buscadores de Jehová. Hay una condenación de la idolatría. Dios amenaza aquí a los ancianos idólatras. El juicio de Dios cae en contra de los líderes malos.
Los ancianos de Israel eran líderes políticos. Por su madurez eran respetados y el pueblo los escuchaba. Sin embargo, su mal ejemplo desvió al pueblo de los caminos del Señor. Quienes deberían haberlos llevado hacia el Altísimo con su ejemplo, más bien eran un obstáculo ahora. Esos ancianos vieron a Ezequiel buscando consejo. Él los condenó por su idolatría y los exhortó a arrepentirse. Quienes rehusaran, serían entonces juzgados. Además, si se atrevían a ir a un profeta para buscar el consejo de Dios sin abandonar sus ídolos, el Señor les respondería personalmente para castigarlos. Si el profeta hablaba sin consultar a Dios primero y no les condenaba, tanto él como los ancianos serían juzgados con la intervención directa del Señor. El propósito de la severidad divina es, en este caso, evitar la propagación del pecado. Vemos aquí a estos líderes ancianos de Israel, idólatras de corazón, que visitan a Ezequiel para pedir consejo del Señor. Jehová anunció que él respondería directamente a los idólatras y no a través de un profeta. Si el profeta contestaba a los idólatras, sería engañado y castigado juntamente con los que buscaban el consejo. En este capítulo vemos ahora que el profeta describe el destino de los que falsamente buscaban al Señor, ya que Ezequiel había sido consultado como profeta por los exiliados para que les diera mensaje de Dios. Al parecer su posición era tal que hasta los ancianos de Israel venían a él para inquirir del Señor, es decir, para oír la profecía. En esta oportunidad le es revelado a Ezequiel que los ancianos tenían lealtades divididas. Ellos adoraban a otros dioses además del Señor. El mensaje de Ezequiel es directo. Debían arrepentirse y volverse de su idolatría. Cualquiera que intentara adorar ídolos y a la vez consultar a un profeta de Dios, éste sería castigado irremediablemente. Si un profeta cedía a esta petición, este profeta también sería castigado. No hay indicación de que los ancianos no creyeran en el Dios de Israel. Su problema era también que tenían otros dioses. Nadie puede servir a dos o más señores, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Solo puede haber un Señor. Contra el trasfondo del pluralismo de hoy, pareciera ser atrayente mantener posiciones abiertas y reconocer muchos dioses. La verdad nos enfrenta cuando nos involucramos más profundamente en una religión y hallamos que es incompatible con las demás. Si Cristo es el verdadero camino a Dios, no pueden contemplarse otros caminos. Dios habla de esta forma a Ezequiel. Él debe proclamarles: arrepiéntanse y vuélvanse de su idolatría. Si un israelita o un extranjero que vive en Israel practica la idolatría y luego busca consultar a Dios por medio del profeta, él es el que daría la respuesta directa a aquel hombre. Aquí se nos dice que otra vez los ancianos habían vuelto a visitar a Ezequiel. Por ello es evidente que los babilonios les permitían a los judíos deportados un amplio margen de libertades que incluían las de movimiento, reunión y adoración. Algunos de los líderes del pueblo abordan a Ezequiel bajo el pretexto de pedirle información. Lo más probable es que le preguntaran acerca de lo que iba a ocurrir en Jerusalén y de lo que les iba a pasar a ellos en Babilonia. Lo que le disgustaba al Señor era la falta de sinceridad cuando hacían sus preguntas. Eran idólatras, pero consultaban al Señor a través de Ezequiel por si acaso. La pregunta que Dios formula en el versículo 3 implica que esas personas no iban a recibir una respuesta por medio del profeta. Cualquiera que adore a un Dios falso pierde el derecho de consultar al Señor. A los ídolos se les llama aquí el tropiezo de su maldad, porque eran la causa
de la caída espiritual y también iban a ocasionar la caída de Jerusalén y de la nación. Aunque esos ancianos no merecían que el Señor les respondiera, decidió hacerlo. Sin embargo, la respuesta iba a estar de acuerdo con su condición de idólatras, es decir, con el castigo que merecían. Dios podía detectar el corazón hipócrita de ellos en la solicitud aparentemente piadosa. Tras la áspera respuesta del Señor, estaba su misericordioso propósito de rescatar el corazón de su pueblo. De allí el mandato que le dio el Señor a Juan el Bautista para que proclamara: arrepiéntanse. A menudo acudimos nosotros también al Señor con una petición, pero nuestro corazón está lleno de autosuficiencia. El Dios del yo no nos permite confiar en el Señor que suple todas nuestras necesidades. Con frecuencia acudimos al Altísimo con una pregunta, pero el corazón de antemano está lleno de nuestras propias respuestas. El Dios de la sabiduría humana nos impide confiar en el Señor, que siempre nos da la mejor respuesta, la respuesta correcta. En esas oportunidades nos tiene que responder con su disciplina para recobrar en nuestro corazón la posición que justamente le pertenece. La advertencia que se les hizo a los ancianos en los versículos 4 y 5 se hace extensiva aquí a los ciudadanos comunes. Aunque a ellos les hubiera gustado que el profeta les comunicara buenas noticias, escucharon precisamente lo opuesto. Cuando los idólatras acudían a un falso profeta, con frecuencia Dios usaba a ese profeta, los engañaría, o sea, que Dios los dejaría decir lo que la gente idólatra quería escuchar. Aunque la causa secundaria de la actividad del falso profeta en su propia incredulidad era su propia incredulidad, el motivo principal es el Señor, que muchas veces permite que la gente haga lo que le plazca y luego sufra las consecuencias. Aquí Dios está castigando al impostor y renegado, permitiendo que sea embaucado por sus propios engaños. Como juicio contra el profeta y contra el pueblo, Dios también permite que el falso maestro profetice falsamente, y de esa manera deja que él cimente la incredulidad en sus oyentes. Uno de los procedimientos más severos que el Señor utiliza para disciplinarnos consiste en permitir que sigamos en nuestros caminos egoístas, incluso engañándonos para que los pongamos en práctica. Esta disciplina es muy efectiva, pues los resultados drásticos y desastrosos de nuestro propio egoísmo con frecuencia nos hacen ver mejor que cualquier otra cosa que el camino de Dios es el mejor. La situación era apremiante. Lo que este cuarto mensaje nos habla es lo relacionado con la certeza del juicio. Este cuarto mensaje de Ezequiel fue una condena a la idolatría. Vemos que algunos de los ancianos van a buscarle. Aunque todavía estaba confinado a vivir en su casa, esos exiliados, esos ancianos reconocían que él era el profeta de Dios y venían a él en búsqueda de consejo. Es probable que esos ancianos quisieran recibir un mensaje de Dios relacionado con Jerusalén o bien acerca de la duración del exilio. La idolatría en Jerusalén corría de manera desenfrenada, lo vimos en el capítulo 8. Pero la que se usaba o se realizaba en Babilonia era un poco más sutil, era interna y no tanto externa, pero aún así se convertía en una piedra de tropiezo. Esa idolatría haría que el pueblo de Israel cayera. En varias ocasiones Ezequiel habló de la piedra de tropiezo para mostrar los efectos de la idolatría sobre el pueblo. El libro de Ezequiel considera que la idolatría fue la causa principal del castigo que Dios envió al pueblo. Esos líderes de Israel, esos líderes hipócritas, acudieron al Dios verdadero pidiendo respuestas a sus inquietudes, mientras que tenían a otro Dios en su corazón. Por eso Dios pregunta a Ezequiel: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? El Señor no estaba obligado a responderles porque ellos se negaban a reconocer su soberanía.
Así que en vez de darles la información que ellos deseaban, Dios instruyó a Ezequiel para que se les diera la información que necesitaban, lo que Dios pensaba de su idolatría. Ezequiel debía decirles: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y viniera el profeta, Dios trataría primero el asunto de la idolatría y lo castigaría por el bien de la nación, con objeto de tomar a la casa de Israel por el corazón, para recobrar los corazones de los israelitas. Lo que Israel necesitaba escuchar no era un oráculo, una profecía acerca de Jerusalén o de la cautividad. El mensaje urgente era: conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Así que Ezequiel amplía aquí el alcance de su mensaje. El versículo 7 es idéntico al versículo 4, excepto que en el primero la advertencia se aplicó también a los extranjeros que moraban en Israel. Los extranjeros eran aquellos residentes que habían aceptado vivir bajo las leyes israelitas y también eran responsables de obedecer la ley de Dios. Si un israelita o un extranjero se atrevía a acercarse al Señor mismo, tiempo que al mismo tiempo, daba lugar a la idolatría, y que se hubiera apartado de él, Jehová le respondería. Y así Dios también añadió: y le responderé por señal y escarmiento. Sería un escarmiento en el sentido que el pueblo sabría de él y hablaría de él. Además dijo: y lo cortaré de en medio de mi pueblo. El Señor respondería con acciones, no con palabras. Él tomaría medidas contra los idólatras para darles muerte, y esa acción tan radical sería un ejemplo para otros. Jehová dijo que no respondería a través de su profeta a nadie que le pidiera información y que simultáneamente adorara a los ídolos que albergaba en su corazón. Por lo tanto, si uno de ellos en efecto daba una respuesta, significaba que era un profeta falso. La frase "yo Jehová engañé a tal profeta" es un poco enigmática porque viene la palabra engañé, que su base es patá, que tiene una connotación negativa como tentar o seducir. La mejor ilustración del significado que se le da en Ezequiel es la historia en que Dios permitió a los falsos profetas que engañaran a Acab para hacer que muriera. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. En tiempos de Ezequiel, si un profeta recibió una palabra para transmitirla a un idólatra, sería una palabra engañosa que daría a ambos el castigo de su maldad y conduciría a la destrucción de ambos. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Dios haría responsables a ambos individuos por su pecado y los castigaría como se merecían. Así la casa de Israel no se desviaría más ni se contaminaría más en todas sus rebeliones. El Señor quitaría la piedra de tropiezo de la idolatría que había traído la ruina a la nación. El Señor dijo: y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Finalmente Dios restaurará a Israel a su posición de compañerismo con él. Pero vemos lo triste también. Estos ancianos de Israel, que de alguna manera en quienes habían favorecido o patrocinado tanto a los profetas como a las mujeres que también profetizaban por estas ganancias. Aquellos ancianos que habían permitido que estuvieran aún en esa condición en el exilio, eran los mismos que ahora se acercaban a Ezequiel. Estos hombres se acercaban ahora con ese corazón a escuchar las profecías de parte de Dios. Hemos visto aquí este resultado de la obra de los profetas falsos. Su influencia ha llegado hasta este momento. Y si vemos cómo se comporta hoy en día nuestra sociedad, veremos que en esta época de ciencia y conocimiento, mucha gente sigue consultando a parapsicólogos, adivinos,
y otros tantos hombres y personas que prometen decirles lo que deben hacer para prosperar en la vida. Pero lo que hemos leído del profeta Ezequiel nos puede ayudar al respecto. Ciertamente la gente busca consejo, aunque muchos aseguran que nunca consultan a nadie sobre nada. La verdad es que en algunos momentos de nuestra vida siempre buscamos consejo, alguien que nos pueda ayudar o darnos cierta luz o esperanza sobre algún tema. Sabemos que siempre la gente busca ayuda. Muchas veces lo llegan a hacer por secreto, pero algunos otros recurren a todos estos elementos, algunos fantásticos o mágicos, que puedan darle alguna cierta dirección. Vemos que Dios es quien le dijo a Ezequiel quiénes eran los que buscaban ayuda. Dios le ayuda a Ezequiel a discernir que aquellos hombres que buscaban ayuda buscaban respuesta de Dios, pero en su corazón tenían otros señores. Vemos aquí el resultado que tienen estos hombres que consultaban a sus ídolos, que buscaban en otro lugar respuestas. Esta idolatría, este buscar y consultar a sus ídolos y confiar en sus ídolos, se les convirtió en una piedra de tropiezo. Así, el que consulta a ídolos recibe respuesta de ídolos. Respuestas que no están sustentadas. Respuestas que los harán caer y entonces ellos serán de escarnio y ejemplo a los demás. Tal vez nosotros pensemos que no es grave, lo decíamos el día de ayer, no es grave hacer esto, o qué daño puede hacer. Pero vemos que el castigo sobre Israel cayó sobre ellos a causa de su idolatría. Dios llama aquí a su pueblo a dejar la idolatría, a volverse de sus caminos, porque el que engaña a otro ahora será engañado, y la idolatría destruirá a los que se acercan a ella. Dios nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre el futuro. Consultar a espiritistas y adivinos nos va a costar dinero y puede ser motivo de nuestra propia destrucción. Cristo es la luz del mundo. El que sigue no morará más en tinieblas. Así que nosotros debemos confiar en su palabra. Debemos confiar en lo que nos ha dado, en lo que nos ha dicho. Estos ancianos vienen a Ezequiel y se sientan delante del profeta de Dios. Tal vez vienen incluso buscando algún motivo para hacer caer al profeta. Pero Dios lo descubre, sabe quiénes son en realidad. Dios discierne lo que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Eran idólatras y venían a buscar a Ezequiel como cualquier otro profeta, como cualquier otro servidor de alguna falsa deidad, únicamente para satisfacer su curiosidad, no reconociendo la majestad y soberanía de Dios. Aquellos hombres tal vez no llegaban a adorar a otros ídolos, pero sus pensamientos sí estaban influidos por ideas paganas. Tal vez sostenían parte de su pensamiento que existían conjuros mágicos y adivinaciones. Por eso, la orden que se le da de parte de Dios a Ezequiel es que les transmita que es imperativo que ellos se vuelvan de esa condición en la cual se encuentran. Y esta respuesta era para toda la casa de Israel. Y no en ese momento a cada israelita,
sino también a los extranjeros que residen en Israel. No quedaría ninguno exento de esta norma. Habría una sentencia también para aquellos que hacían falsas profecías, que dan visto bueno a lo que falsamente pretenden ser piadosos. Estos hipócritas preguntones, aunque no reciben de Ezequiel una respuesta que les satisfaga, esperan, todavía encontrar a otros profetas que les complazcan, que les digan las cosas que ellos quieren escuchar. Y si los hallan, que sepan que Dios permite que esos falsos profetas los engañan para castigo, tanto del que pregunta como del que responde, especialmente del que responde, como se ve en el versículo 9. El consejo que se les da para que no sufran un destino tan terrible es que se aparten de aquello. Entonces será cuando podrán venir a consultar a Dios con esperanza segura de hallar una buena respuesta. Este castigo a los falsos profetas, lo mismo que a estos hipócritas preguntones, tenía por objeto hacer escarmiento, que vieran lo que sucedía en cabezas ajenas, que el resto del pueblo se apartara de los ídolos y siguieran a Dios y no se contaminaran más con aquellas transgresiones. Al menos en un aspecto, vemos que el cautiverio babilónico se volvió una bendición disfrazada al estimular una nueva forma de judaísmo que era más móvil, transcultural y conocida que la que había en Judá. Uno de los factores claves de este desarrollo fue la creación de la sinagoga. En Judá, los israelitas venían al templo en Jerusalén como el centro de su vida religiosa y cultural. Pero con la pérdida del templo en el año 587 a.C., exigió un nuevo enfoque para mantener la identidad judía. Construir un templo en Babilonia era imposible. Por eso los cautivos comenzaron a reunirse en asambleas locales para asuntos políticos, educativos y de culto. Es posible que los líderes de uno o más de estos grupos se reunieran ante Ezequiel. Poco tiempo estos grupos, conocidos por su nombre griego, sinagogas, comenzaron a asumir responsabilidades formales al momento de que las comunidades judías en el cautiverio les concedían autoridad. Entonces, no fue del todo malo esta experiencia en el exilio. No fue del todo malo que ellos reconocieran que este castigo había provenido de Dios. Ninguna forma o reforma externa puede ser aceptable para Dios mientras que haya un ídolo en posesión del corazón. Pero hay muchos hoy que prefieren sus propios argumentos y su propia justicia que buscar el camino de salvación. Las corrupciones de los hombres son ídolos de sus corazones y son de su propia creación. Dios dejará que ellos sigan su curso. El pecado hace odioso al pecador a los ojos de un Dios puro y santo, y también a sus propios ojos, cuando la conciencia es vivificada. Procuremos ser lavados de la culpa y de la contaminación del pecado en la fuente que el Señor Jesucristo ha abierto. Seamos limpios en Cristo y seamos salvos también por su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, principio y fin de todas las cosas. Señor, damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor, y reconocemos que todas las cosas, Señor, están sustentadas por tu mano. Padre bendito, te rogamos ahora que nos permitas seguir, Señor, creciendo en ti, siendo limpiados y purificados cada vez más, Señor, en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Seguir ese camino de santificación que te agrada a ti. Padre bendito, permite que otros tantos, Señor, que tú sigues trabajando en sus corazones, prontamente puedan doblar rodilla y reconocerte como el único y suficiente Salvador. Padre bendito, gracias por todas tus obras, gracias por tu amor y tu gracia sobre nosotros. Y Señor, te seguimos pidiendo que en este día, Señor, nos bendigas y nos sigas exhortando y animando, Señor. Gracias por todas tus bendiciones.
Todo lo rogamos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.